Bien, ya son los días que empieza a regir la normativa que prohíbe al comercio, gran comercio y mediano, entregar bolsas plásticas en todo Chile. La Asociación de Bolsas Reutilizables da la alerta. Denuncia que esta misma ley está prohibiendo las bolsas plásticas desechables y también las reutilizables. Para conversar de este tema nos acompaña la vocera del gremio, Eliana Moreno. Eliana, gracias por acompañarnos, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por invitarnos. A ver, para entrar en el contexto, bueno, el domingo se empieza ya a aplicar la norma chao bolsas plásticas en el gran y mediano comercio. El pequeño comercio, hay que decirlo, gradualmente va a tener que ir adaptando esta norma por tema de economías de escala. Pero ustedes han denunciado que están de acuerdo con la norma, pero que hay ciertos conceptos y ciertos aspectos técnicos que están errados. Claro. Cuéntanos un poquito de eso. Sí. En primer lugar, bueno, la aplicación comienza, como tú dices, para el retail y los grandes comercios. O sea, todavía hay un grupo de comercios que van a quedar afuera, que son los comercios más chicos, u otros usos de la bolsa que no sea para establecimientos de comercio, o sea, como campañas de marketing. Esos usos no están amparados por la prohibición de la ley, ¿sí? Es importante destacar. Nosotros en general estamos a favor de la ley, del espíritu principal de la ley, que era la prohibición de las bolsas plásticas desechables, de un solo uso, ¿sí? Porque hay que recordar que esta ley viene un poco a reunir todas las ordenanzas municipales que habían antes de que se emitiera la ley, que eran alrededor de 60 municipios, que ya tenían sus ordenanzas. Principalmente las que estaban en las costas, digamos. Exacto. Esas partieron. Partiendo por Pucón, que fue una de las pioneras. Sí. Y todas estas ordenanzas municipales venían a regular las bolsas plásticas desechables, de un solo uso. Pensando en la clásica bolsa camiseta en el caso de los supermercados. Exacto. Aquí hago un punto, un tema. ¿Cuál es la diferencia entre una bolsa desechable y una reutilizable? Porque muchos piensan que es lo mismo. No, claro, como tú dices, la reutilizable se puede usar entre 125, 150 y 200 veces, ¿sí? Dependiendo del material, el tamaño, el grosor, el tipo de confección, pero en general por lo menos hasta 200 veces. En cambio, una desechable, o sea, muchas veces se puede llegar a utilizar para la basura en la casa y no mucho más, porque es difícil que una persona vuelva a echarse en la cartera una bolsa desechable, camiseta, para volver a llevarla al supermercado cuando va. O sea, eso en la práctica no pasa. O sea, es por la materia prima de cuál está compuesta la Claro. ¿Y cuál es también la capacidad de degradación que tiene? Porque obviamente el espíritu de la ley nace de un hecho claro y concreto, que la bolsa de plástico se degrada miles de años, y ese es el problema. Finalmente existe miles de años y finalmente va contaminando. Sí, aproximadamente se cree que son 400 años lo que tarda en degradarse una bolsa plástica. Sí. ¿La reutilizable? Bueno, la reutilizable también todo depende de qué material está hecha, pero el foco de la bolsa reutilizable es que elimina una gran cantidad de bolsas plásticas, ¿sí? Entonces, en vez de utilizar 200 bolsas como usabas antes, ahora vas a usar una. Entonces, nuestro foco está en que no hay mejor basura que la que no se genera. ¿Me entiendes? En ese sentido, la crítica va a que se está sumando a todas las bolsas de plástico, para entenderlo. Claro. En este caso, las reutilizables. Claro, porque de la forma en que la ley define la bolsa que va a prohibir para los establecimientos de comercio, se podría llegar a entender que están incluidas todas las bolsas fabricadas con polímeros derivados del petróleo. Eso es lo que dice la ley. Entonces, estas bolsas, las reutilizables, las de TNT, las laminadas, que hoy se venden en los supermercados, en multitiendas, en farmacias, están fabricadas a base de polipropileno. Entonces, derivado del petróleo. Derivado del petróleo. O sea, se podría llegar a entender que quedan incluidas en la prohibición. Lo cual es un poco absurdo, o sea, porque Chile sería el primer país en prohibir las bolsas reutilizables. ¿Qué pasa en el exterior? Y estas bolsas se usan en todo el mundo. A eso voy. ¿Cuál es la situación de las bolsas reutilizables a nivel internacional? Mira, todos los países que han regulado las bolsas plásticas han regulado, o sea, limitado las bolsas plásticas de un solo uso, las desechables, y han permitido y fomentado el uso de las bolsas reutilizables, de todo tipo, o sea, sin discriminar cuál es el material de las bolsas reutilizables. De hecho, internacionalmente se define como una bolsa de single use, aquella que soporta hasta determinado peso, determinado grosor. Entonces, estas bolsas quedan fuera de esa definición. Mostremos un poquito, estas son bolsas reutilizables, para entender también la diferencia con esta bolsa que, claro, es la que se va a terminar, pero que tú dices, y la situación lo dice, podría también asumir ese tipo de bolsa. Claro. Entrando bien en la diferencia, desde el diseño evidentemente se nota, pero desde el material uno pensaría de hecho que hasta están hechas de papel, ¿no es así? No es así, porque esto es lo que se llama TNT, que es tela no tejida. ¿Sí? Entonces, el material hace que sea reutilizable. Hay distintos tipos de TNT, pero bueno, el que mayormente se usa en todo el mundo es a base de polipropileno,
y soporta por lo menos una bolsa 15, 20 kilos sin problema. Ileana, ¿ustedes como asociación han tenido contacto, por ejemplo, con los supermercados, aquellos quienes sus empresas socias tienen que suministrar este tipo de bolsas? ¿Cuál es un poquito también el feeling que se está sintiendo? Porque finalmente el supermercado puede decir, mira, no te puedo comprar más de estas bolsas porque, según el espíritu de la ley, estarían dentro de las que están prohibidas. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que están notando ellos. Estas bolsas empezarían a desaparecer de todos los supermercados y retail a partir de la próxima semana. Y eso es lo que nos alarma un poco porque se le va a dejar muy pocas opciones a la gente, ¿sí? Claro. Los supermercados, ante el temor de ser pasibles de una multa, porque las multas son bastante importantes, lo que hacen es, a modo de ser cauteloso, quitar estas bolsas del mercado. Entonces están reemplazándolas por bolsas de papel, que es lo que en definitiva creemos que esta ley finalmente está fomentando el uso de bolsas de papel desechables. Que sería la única opción dentro de la norma, desde el aspecto técnico, de la aplicación. Sería la opción más económica. La más económica. No es la única opción, ¿sí? Pero porque hay bolsas hechas de otra materia que evidentemente cumplen con la norma, pero que son más caras. Por ejemplo, las de tela. Exacto, las de algodón. Ahora, según la ley, las bolsas tienen que ser 100% algodón. Y es muy común en las bolsas de algodón, que es como una prenda de vestir, que tenga un porcentaje de poliéster. Eso la hace más resistente, más económica. Entonces, estas bolsas de algodón que tienen un porcentaje de poliéster estarían prohibidas también. Dentro de... ¿Me entiendes? Han tenido, y en ese punto, viendo el aspecto, y es relevante porque, claro, cuando se aplican las leyes en Chile, desgraciadamente vamos viendo los puntos. Uno diría, pero ¿por qué no se vio antes? ¿Ustedes tuvieron contacto con el Ministerio del Medio Ambiente, impulsor de esta propuesta que ahora es ley? Lo primero que hicimos fue reunirnos con el Ministerio del Medio Ambiente, plantearles el problema, ver cuál era su opinión, y ellos nos dicen que no era el espíritu de la ley prohibir las bolsas reutilizables. Sin embargo, por la manera que quedó redactada la ley, aparentemente la bolsa reutilizable quedó en una zona gris y quedó sujeto a interpretación. Entonces, ¿sujeto a interpretación de quién? De los municipios, que son quienes en definitiva... Porque los municipios van a ser los fiscalizadores. Van a aplicar la ley, fiscalizarla, y son los juzgados de policía local los que van a juzgar, digamos, ante una eventual multa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros lo primero que hicimos como asociación fue pedirle al Ministerio que dictara un reglamento de la ley, que estaba dentro de sus facultades, para hacer una interpretación uniforme a nivel nacional y aclarar específicamente qué pasa con las bolsas reutilizables. Bueno, el Ministerio no lo pudo hacer, o sea, no estaba dentro de lo que la ley exigía para el Ministerio, entonces... O sea, ¿era voluntario en este sentido? ¿Cómo? ¿Era voluntario llegar a ese reglamento? O sea, la ley no lo exigía. La ley no lo exigía. Entonces, en esos casos es un poco más complicado lograr un reglamento. Entonces, nosotros tuvimos la iniciativa de ir a consultar a las municipalidades. Porque si las municipalidades van a aplicarla, bueno, hicimos una consulta a más de 50 municipalidades, las más grandes, y nos encontramos con respuestas de todo tipo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, las que más sorprendieron ahí? Por ejemplo, muchas entendían que no tenían facultades de interpretar la ley. Aun cuando el mismo ministerio nos había dicho a nosotros que sí eran ellos quienes iban a interpretarla. Por ser los fiscalizadores directos, finalmente, de si se ocupa la bolsa plástica o no. Claro, muchos nos contestaron tal cual lo que decía la ley, como que sin hacer ningún tipo de interpretación. Algunos nos dijeron que sí van a permitir estas bolsas, porque sí ellos han estado a favor de la reutilización, han regalado estas bolsas en sus propias campañas de sustitución de bolsas plásticas, entonces que ningún problema, que las van a permitir. Otros nos han dicho que eventualmente tendrían que hacer una ordenanza una vez que ya la ley entra en vigencia, ver cómo es el comportamiento de la gente, en función de eso evaluar si lo consideran necesario y expedirse a través de una ordenanza. O sea que volveríamos a las ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales. Bueno, como te digo, nos hemos encontrado... De todo. Y algunos municipios también muy desorientados en esto, lo que han hecho es ir directamente a la Contraloría a pedir que el Contralor interprete la ley y se expida a ver qué es lo que pasa, que es lo que nosotros mismos también hemos hecho como asociación. Hemos ido a la Contraloría. Que justamente la Contraloría es un punto que quería llevar, claro, hay que esperar que se vaya implementando la ley muchas veces. Se puede hacer una consulta previa, evidentemente, a la Contraloría, pero uno podría decir que en varios casos, claro, la Contraloría tiene toda la potestad y el conocimiento para llevar a cabo esa interpretación que se le está pidiendo como juez en ese sentido. Pero muchas veces podría decir, aquí hay un aspecto súper técnico con respecto a la materia prima de la bolsa, a la reutilización, a cuáles son los distintos factores que estamos conversando. Exacto, lo que nosotros hicimos fue llevarle este abanico de respuestas a la Contraloría, mostrarle cuál era el problema que se iba a presentar en la práctica con la implementación de la ley, con empresas de retail que, por ejemplo, tienen sucursales en más de una comuna, que se iban a encontrar con distintos criterios,
y mostrarle un poco también la experiencia internacional, lo que se hace en otros países. O sea, si tampoco es cuestión de inventar la rueda. ¿Y la respuesta de la Contraloría en este sentido? Está pendiente. Está pendiente. Sí. Bien, Eliana, se nos termina el tiempo. Una interesante conversación con una norma que ya se aplica de rajatabla el día domingo. Vamos a estar muy atentos también a lo que se vaya respondiendo y la asociación también, el mensaje que vaya emitiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Que te vaya muy bien, cuídate.